Le voy a pedir que ahí donde está me acompañe. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar juntos. En particular vamos a presentar a los papás de Paola, que tuvieron un pequeño incidente en su casa. Ellos están bien. Yo hablé un poco con ella y la situación está mejor de lo que ella pensaba, pero como quiera, el susto, la dificultad, vamos a orar por ellos para que Dios les bendiga grandemente. Celebramos que Villanira ya está con nosotros, así que nos alegramos por ello, y que todo el proceso médico fue bien. Estuvimos orando por eso, así que es de mucha alegría, y rogamos para que Dios la llene de salud inmensamente. Así que acompáñenme, vamos a ir delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia y por tu inmenso amor para con nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas nuestras vidas, que nos prepares para escuchar tu palabra. Pero antes de llegar ahí, de leer la Escritura, queremos unirnos al temor y a la dificultad que tuvo Paola hoy. Y te pedimos que ayudes a sus padres. Luego del susto, primero que nada te agradecemos que ellos estén con vida y que todo esté bien. Te pedimos ahora tanto por Paola como por sus padres, para que mucho más allá del susto puedan poder trabajar con lo sucedido, que puedan conseguir una estufita y puedan continuar su vida. Bendíceles en manera especial. Celebramos y te damos gracias por encargarte y cuidar de Villanira durante todo su proceso médico. Tú eres un Dios fiel y maravilloso. De igual manera, seguimos orando por aquellos que están lidiando con enfermedades o aflicciones. Tú eres un Dios que escucha y que está presente. Hoy estamos delante de ti. No solo te pedimos que nos fortalezcas, sino también te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo ilumines nuestros corazones y nos permitas comprender y entender tu palabra. Así que háblanos a través de la misma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Agradecemos al Señor. ¿Qué tal si en estos momentos usted me acompaña sobre sus pies? Ahí tiene el boletín y vamos a leer el texto de hoy. Vamos a Efesios capítulo 1. Y aunque hay un typing ahí, un error, va a ser esencialmente de los versos 7 al 14. Versos 7 al 14. Efesios 1, versos 7 al 14. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con la sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Muy bien, estamos en una serie de sermones ancladas en la carta a los Efesios. Los otros 2 domingos, particularmente, lo que estábamos mirando, observando, era la forma en cómo Pablo comienza a adorar a Dios y a su vez a explicar el gran plan que Dios tiene preparado para su iglesia. Un plan tan asombroso que incluso para Pablo
este plan se ideó antes de que el mundo fuera formado. Y tú y yo estábamos en la mente de Dios, en su plan de salvarnos antes que comenzara a crear el universo. Ahora Pablo, al hablar de ese plan, decide comenzar a tocar un poco de tierra y a decirnos cómo Dios lleva a cabo ese plan. El tema de mi sermón hoy es exactamente ese: Dios ejercita su plan. Dios ejercita su plan. Las dos partes que vamos a estar mirando es cómo Dios lo hace. Y la expresión es que Dios lo va a hacer porque Cristo ejecuta el plan de Dios. Y número dos, porque el Espíritu Santo sella el plan de Dios. Ahora, de seguro has escuchado a una gran cantidad de personas que tienden a hablar de que tienen algún tipo de plan. Un plan para hacer dieta, que usualmente siempre comienza los lunes, pero el lunes nunca llega. Un plan para remodelar la casa, se inicia pero nunca se termina de remodelar. Un plan para comenzar un negocio, está la idea del negocio, el objetivo, la imagen, pero nunca se concreta. Un plan para comenzar a estudiar, se inicia pero a veces no se termina la carrera. O un plan para seguir adelante. Es más, en la política, crear plan es la norma. En la política, crear plan es la norma. Los partidos desarrollan lo que ellos denominan la plataforma de partido. Y ese es, en otras palabras, el plan que el partido político promete colocar. Esa va a ser su plan de gobernanza. El problema es que usted y yo sabemos que no importa quién gane, nunca llegan a cumplir el plan. Y esto ha desarrollado en nuestra sociedad puertorriqueña lo que pudiéramos denominar un pesimismo colectivo. Cada 4 años la gente va a las urnas a votar porque un partido ha prometido algo sabiendo de antemano que no van a cumplirlo. Es más, esto se cuela en nuestro argot popular cuando le decimos a alguien que fulano es igual que los políticos. Promete, pero nunca cumple. Y ese pesimismo es altamente dañino como sociedad, porque hemos traspasado el pesimismo colectivo de que las instituciones, no importa el plan que crean, no lo van a cumplir, y hemos pasado eso a un pesimismo individual, a la idea de que podemos tener plan, pero nos golpeamos con la realidad de que nunca entramos en dieta. Llevamos meses y no terminamos de remodelar. Nunca comenzamos el negocio que soñamos o no terminamos los estudios que iniciamos. Y el pesimismo termina gobernándonos. Y hay una sociedad cansada de la idea de planificar, de hacer planes. Ahora, cuando de Dios se trata, y el sermón pasado fue exactamente sobre eso, la idea, el tema del sermón pasado es: Dios tiene un plan. Puede también extrapolar el sentimiento de pesimismo con relación a las instituciones, a la sociedad y a mi propia experiencia, y extrapolar eso a mi relación con Dios y escuchar la idea de que Dios tiene un plan, pero estar bien escéptico de lo que eso significa. Más pudiera sonar hasta un eslogan bastante chévere, pero poco práctico. Dios tiene un plan, pero parece que se pasó de largo conmigo. ¿Cómo Dios ejecuta su plan? ¿Cómo Dios ejercita su plan? Y lo que Pablo nos va a decir como buen pastor y de manera directa es que Dios cumple los planes que tiene. Él siempre los lleva a cabo. Y es exactamente eso lo que va a decir en estos versos. Dios ejercita siempre su plan. Ahora, ¿cómo comienza? Te decía, ahí está la primera parte. Cristo ejecuta el plan de Dios. Y este es el pensamiento trinitario de Pablo, y vale la pena que tome unos minutos para hablar de eso. Pablo es un creyente y la fe cristiana adora a un Dios trino. Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y en el pensamiento de Pablo, los tres están activos y operando en ese gran plan. Dios tiene el plan, Dios determina el plan, pero el Hijo es quien pasa a ejecutar el plan del Padre. Esa idea trinitaria se ve manifestada. Mira cómo comienza el texto en el verso 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre. En Él se está refiriendo a Cristo. Él es el sujeto de la acción de aquí en adelante. Es Cristo el que está ejecutando el plan de Dios. Es Él el que está llevándolo a cabo. ¿Cuál es el plan que Cristo está llevándolo a cabo? Lo voy a resumir en una simple palabra. Y que esa palabra sé que te quede grabada. ¿Qué Cristo hace? ¿Cuál es el plan de Dios que Cristo ejecuta? Y la palabra es reconciliar. Esa es la palabra, reconciliar. Dios en Cristo está reconciliando. ¿A quiénes está reconciliando Dios? Lo primero que nos dice Pablo es que nos está reconciliando a ti y a mí. Tú y yo somos parte del plan que Cristo vino a ejecutar en el proceso de reconciliación. Tú y yo somos ese primer problema que Cristo vino a resolver, reconciliarnos con Dios, reconciliar a la humanidad con Dios. Ahora, escucha bien lo siguiente. ¿Por qué necesitamos reconciliación? A todos lados que usted mire, le invito a hacerlo por un momento. No importa en cualquier segmento de la sociedad, se va a dar cuenta que lo más que nuestra sociedad necesita es reconciliación. Hay divisiones y conflictos por todos lados. Miremoslos por un lado. Día a día vivimos en una sociedad quebrantada socialmente. Lo que existe en nuestra sociedad son conflictos sociales. Observamos si el ser humano constantemente procura subdividir a la humanidad, subdividirla en segmentos, ya sean clases sociales, ya sea raza, ya sea etnicidad, ya sea nacionalidad, ya sea sexo, género, edad, inclinaciones, preferencias musicales. Es más, a eso hemos llamado que esta es mi tribu para diferenciarla del resto de los que están al lado. Constantemente buscamos dividir y subdividir la sociedad. Y el problema no es marcar las diferencias, el problema es que esas diferencias siempre o la gran mayoría de las veces terminan con actos violentos, terminan degradando al que no piensa igual que yo, al que no es igual que yo, al que no tiene el mismo gusto que yo, al que no se ve igual que yo, termina degradándolo. Y ahí tenemos entonces los actos de violencia en nuestra sociedad. Violencia manifestándose por la diferencia, buscando la manera de que todos se vean y sean como yo. Ahora esto nos lleva entonces no solamente a la idea de que la fragmentación y el conflicto es parte de la sociedad, sino que también es parte del ser humano. Es parte de acá adentro. Déjeme decirlo en palabras sencillas. Cuando miramos adentro de nuestro corazón, en muchas ocasiones lo que vemos es un interior altamente conflictivo, lleno también de conflictos. Conflictos específicamente en quién soy yo. El gran problema de la identidad. Si piensas que esto es solo algo de la actualidad, en la actualidad le han dado mucho color, pero esto es algo que siempre ha estado. ¿Cómo nos percibimos? Sería la gran pregunta. ¿Quién determina lo que somos o lo que debemos ser? ¿Quién lo determina? ¿Lo determino yo? ¿Lo determina algún grupo? ¿Lo determina la sociedad? ¿Lo determina mi familia? ¿Lo determina mi nacionalidad? ¿Lo determina mi barrio? ¿Lo determina quienes me enseñaron? ¿Quién determina la forma en cómo debo percibirme a mí mismo? ¿Tengo la libertad real para hacerlo? ¿O hay otros que terminan interfiriendo en ella? En última instancia, el ser humano no ha logrado vencer la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? Crisis sociales y crisis de identidad. Ahora déjenme enmarcar esto en Efesios. Porque si usted piensa que estos temas que estoy tocando son altamente contemporáneos, es el mismo dilema del mundo antiguo.
En la iglesia de Efesios habían divisiones porque habían líderes, unos eran esclavos, otros eran libertos, eran libres. Unos eran esclavos, otros eran amos. Unos eran adinerados, otros eran pobres. Unos eran judíos de trascendencia o de ascendencia hebrea y toda su cultura le producía una identidad, y otros eran gentiles. Y si algo Pablo va a gritar es que lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús es tan sorprendente que ha empezado a formar una nueva humanidad donde todas esas realidades han comenzado a ser tratadas por el Dios del cielo. ¿Cómo? A través de Cristo. ¿Por qué? Porque la crisis social de conflictos, el problema de identidad, no importa cuánto quiera gritarlo nuestro mundo contemporáneo, no es un problema sociológico, es primariamente un problema teológico. Tiene que ver con Dios. Y es que la primera relación en conflicto, la base, la más importante, no es la relación del hombre con otro, no es la relación del hombre consigo mismo, es la relación del hombre con Dios. Una vez el conflicto del hombre con Dios se resuelve, Dios capacita al hombre para entender su identidad. ¿Quién es? Pablo lo va a gritar aquí: es adoptado, es hijo de la familia de Dios, es salvado por la gracia de Cristo, es alguien que ha sido rescatado por el inmenso amor de Dios. Ahora bien, con el asunto social, como esto tiene que ver sencillo, Pablo gritará y dirá que ese Dios que nos ha salvado ha roto divisiones y ha unido tanto a judíos y a gentiles, esclavos y libres en Cristo Jesús. Tendremos mucho de eso cuando lleguemos al capítulo 4 y 5 de esta carta. Por ahora, el asunto primario es que Dios arregla la relación fracturada más importante, la relación del hombre con Dios. Y miren las palabras bellas que decide utilizar para explicarnos lo que Cristo ha hecho. En Él, en Cristo, verso 7, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios, que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Lo primero que va a decir Pablo es que ese Dios lo que ha hecho es que nos ha redimido, nos redimió. Palabra cristiana para decir que pagó la deuda. La deuda de nuestro pecado fue pagada por Cristo Jesús en la cruz. Pero a mí me llaman la atención dos palabras de esos versos. Dos palabras. Son las dos palabras con las que Pablo cierra esta primera parte. La gracia que Dios nos dio en abundancia con toda, y puedo subrayarla ahí en su boletín, sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Para el mundo antiguo la sabiduría no es mucho conocimiento, sino tomar buenas decisiones. Entendimiento es conocer, es saber de la manera más íntima las cosas. Pablo está diciendo que la cruz era el proceder correcto de Dios y de un Dios que conoce todas las cosas. Y esto es lo grandioso. Lo que Pablo está diciendo es que el plan de Dios para nosotros, definitivamente lo diré en Corintios, sonará alocado totalmente. ¿Cómo es posible que el gran plan de Dios de salvar a los escogidos de Él para su gloria, el gran plan de transformar el universo, se coloque en las manos de una niña de aproximadamente 13 años que quede embarazada, propensa a que toda la familia se desquite contra ella por lo que pudiera percibirse como una falta, y que esta niña de 13, 14 años esté cargando en su vientre una criatura que cuando nace es un bebé que en un mundo precientífico, sin la medicina, cualquier infección puede quitarle la vida. El destino de la humanidad estaba sobre un niño
niño pequeño que tuvo que aprender mientras crecía a caminar, a escribir, a hablar, a comunicarse, a comer, a valerse por sí mismo, que se enfermó, que necesitó ser cuidado. Como él, que necesita ser cuidado, va a ser el cuidador y el salvador del mundo. La historia del evangelio empieza a apuntar a que el proceder correcto de Dios era que ese niño creciera, y para colmo no vivió en las grandes ciudades del mundo antiguo. Vivió en un pequeño pueblo de una pequeña nación, en un pequeño espacio del mundo conocido. No fue en Roma que caminó por las calles de lo que hoy es Italia. No caminó en la Gran Grecia cerca de los grandes panteones. No, caminó en Palestina y sobre todo en las pequeñas regiones de Gadara durante la mayoría de su ministerio. ¿Quiénes fueron las personas a las que se le acercó? No fueron los dignatarios más importantes. No se entrevistó con los filósofos principales del mundo antiguo. No accedió a los palacios del emperador en Roma. No, sus cuartos de diálogo fueron las mesas de las casas de los recaudadores de impuestos. Fueron las sillas acompañadas de las prostitutas de aquel momento. Fue sentarse con los mentirosos y los ladrones de la época y contarles de un plan divino para transformar su corazón y cambiar la sociedad. Fue sentarse a jugar con los niños y decirle a la gente que tenían que ser como ellos para entender el plan de Dios. ¿Y de qué manera lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo no conquistando el poder imperial, no conquistando el poder cultural. No lo lleva a cabo haciéndose de dinero para poder influenciar a otros. No, decide cambiar la historia del mundo al ser acusado injustamente, ser condenado en una cruz y morir en esa cruz como un vil malhechor. ¿Cómo esto muestra buen proceder y conocer todas las cosas? Muestra buen proceder porque es que el recaudador de impuestos, la prostituta, el mentiroso, tiene tanto de semejanza a nuestra condición en el corazón. Desesperadamente necesitamos a Dios. Y lo que muestra la vida de Jesús en sus actos es exactamente decir, la belleza del buen proceder de Él cambiar el mundo desde la cruz. Es por lo que Pablo está diciendo aquí. Alguien tenía que pagar el precio de la desobediencia nuestra. Y Cristo decidió ir a la cruz y tomar el pecado nuestro sobre sus hombros, cargarlo como cargó la cruz desde el lugar donde lo acetaron hasta el Gólgota, llevarse sobre sus hombros todo nuestro pecado, de tal manera que cuando fuera a la cruz su sangre se derramara sobre toda nuestra maldad y toda la sentencia contraria a nosotros fuera quitada. En Colosenses, Pablo dirá que hay una lista con todas las infracciones que tú has hecho en toda su vida, pero que tú no la ves y Dios no la considera, porque esa lista con todas tus infracciones, Cristo la tomó, la clavó en la cruz del Calvario y dejó que su sangre borrara todos tus pecados, de manera que no hubiese archivo en el cielo de tu pecaminosidad, sino del perdón inmenso de Dios para ti. Esa es la gracia del amor de Cristo Jesús. Uno de los libros antiguos, de los más antiguos en la fe cristiana, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Lo tiene a él, a Cristiano. Ese es el nombre del personaje principal. Cristiano, cargando una pesada carga detrás de sí, procurando después de ser llamado a liberarse de ella, intentando hacerlo por sí mismo, pero mientras más lo intenta hacer por sí mismo, más grande es la carga, más grande es la carga, hasta que llena la colina y se encuentra con una cruz. Y solo al encontrarse con una cruz dice Cristiano,
en el progreso del peregrino de Juan Bunyan, que solo arrodillado ante la cruz sintió como la carga se desprendía de su espalda y una alegría lo invadía, y ahora con ligereza podía caminar el camino de la fe. Es eso lo que Pablo está apuntando. Y la carga del pecado quitada, porque Cristo la llevó y murió por nosotros en la cruz para darnos vida y libertad. El plan de Dios, Cristo lo ejecuta en la cruz. Ahora, déjenme apuntar esto y subrayarlo aquí. Pablo en estos primeros versos no solo está apuntando a lo que Cristo hizo por nosotros. El plan de Dios es mucho más grande que tu vida y la mía nada más. Y estas son también buenas noticias. Míralo conmigo en el texto. Mira lo que dice. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, y aquí está el plan de Dios. Y cuando se cumpliera el tiempo, Cristo lo ejecuta, y aquí está el plan de Dios. Mira el plan de Dios. De nuevo, puedes subrayarlo. Esto es sumamente importante y yo quiero que se convierta en un lente para tú mirar la vida. Aquí está el plan de Dios. Este es el plan de Dios resumido por Pablo. Reunir en Él. ¿En quién? En Cristo todas las cosas. ¿De qué cosas se está refiriendo? Tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Cuál es el plan más extenso de Dios? Restaurar todo y volver a juntar todas las realidades de nuevo, tanto el cielo como la tierra. Reconciliar todo en Cristo Jesús. Y esto resuena impresionante y fuerte, específicamente cuando nos detenemos y observamos las cantidades de desastres que han habido este año. En los últimos años, pandemia, huracanes, terremotos, guerras, conflictos. El mundo entero lo menos que grita es reconciliación. Muestra fractura tras fractura, rotura tras rotura. Tú y yo vivimos en un mundo roto, pero ese mundo roto está siendo reparado por Dios. Y tal vez no lo vemos todos los días, pero Él está reparando el mundo con actos de misericordia y compasión. Hay una imagen en Lord of the Rings, específicamente cuando Frodo y Sam se encuentran frente a la colina, donde van a llevar para desaparecer o destruir el anillo. Ellos saben que lo más probable es, piensan que no van a regresar. Han caminado y han pasado una larga travesía. Frodo mira a Sam y le dice: ¿para qué vale la pena seguir haciéndolo? ¿Vale la pena realmente hacerlo? ¿Por qué luchamos, Sam? ¿Por qué luchamos? Esa frase genial que Sam le dice: porque hay algo bueno en el mundo allá afuera y vale la pena luchar por eso. Hay algo bueno en el mundo allá afuera y vale la pena luchar por eso. ¿Qué es eso bueno en el mundo que vale la pena luchar? ¿Acaso no es la misma hermandad de la comunidad del anillo que va caminando con sus diferencias pero unidad de propósito? ¿Acaso no es la iglesia por lo que vale la pena porque es algo bueno en medio del mundo? ¿Acaso no es la iglesia con el abrazo al pecador, el mostrar la gracia? ¿No es la iglesia los creyentes redimidos en Cristo, los que a la hora de entrar en sus faenas laborales ya no lo hacen como cualquier otro ser humano en el planeta? No, su mente ahora apunta a glorificar a Dios y a mostrar su misericordia. Es el abrazo de dos personas que no se llevaban, con grandes rencores, pero que vuelven a encontrarse y se abrazan porque Cristo ha borrado todo rencor, ha quitado todo odio y ha llenado su vida del amor y de la gracia de Dios. Día a día hay lágrimas brotando de misericordia, actos de bondad, hospitales y orfanatos siendo atendidos por gente que abandonan todo para mostrar la gracia maravillosa y hermosa de Jesús. Hay algo allá afuera
Él está actuando de la misma forma en que comenzó a actuar en una pequeña y polvorienta ciudad en Palestina, al norte, en un lugar que nadie conocía, llamado Galilea. De esa misma manera que transformando cambió el mundo, de esa misma manera hoy en día hay rincones en diferentes partes que nadie conoce, pero impregnados de la gracia y del Dios que está transformando todas las cosas. Si quiere darle un vistazo por algo que vale la pena pelear y que muestra a Dios obrando, mira a su lado ahora. Mira a su lado. Ve a gente a su alrededor, salvada por la gracia de Cristo y transformada por el amor de Dios. Vale la pena luchar por lo que Dios hizo en esa persona, que ha sido solamente por gracia. Cristo es quien ejecuta el plan de Dios, pero el Espíritu Santo es quien sella ese plan en nuestras vidas. Miren la segunda parte de esta porción bíblica de hoy. Esa segunda parte que apunta exactamente a los creyentes. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Resumiendo ya lo que he dicho y lo que Pablo dice en los versos anteriores. Lo dice Pablo aquí, ¿no? Conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, mire bien, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, aquí está la idea de la experiencia con el evangelio. Para Pablo, experimentar el evangelio y ser salvo es esto: fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué hace ese sello? Garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de la gloria de aquel que ideó o inició el plan de salvación en nosotros. Varias cosas sobre esta parte para ir cerrando. Mire bien. Lo primero es que quien sella el plan de Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Y Él lo sella para marcarnos como su propiedad. Envía al Espíritu Santo para que marque nuestra vida como gente que le pertenece a Dios, que son propiedad de Dios. Hay una serie de televisión que me habían recomendado y he visto varios de sus capítulos, Yellowstone, en la primera season, la primera temporada. Hay una escena que todavía a mí me marca. Esta es una serie de un rancho vaquero en el Midwest de Estados Unidos en la actualidad. Es un gran terrateniente, es un rancho donde crían vacas y caballos, etc. Este rancho es de una familia y a los trabajadores de allí, no a todos, a ciertos trabajadores, los marcan como marcan también el ganado. Yo sé que eso puede sonar ofensivo, pero aquí va una de las líneas geniales en un momento dado. Da la casualidad que los que tienen esa marca dentro del rancho son personas que en algún momento en su vida tuvieron problemas con la justicia. No eran personas para confiar. No eran personas con las cuales se pudiera ponerlos a trabajar. En un momento dado, el jefe del rancho le dice al que lo dirige: vete y búscate a otro empleado marcado. Y él sale. Tiene esta conversación con un muchacho que le invita a ser parte del rancho y le dice: yo conozco a la familia, ¿qué tengo que hacer para ganarme la marca? La respuesta del capataz es genial. Él le dice: la marca no se gana, se recibe. Y una vez tú la recibes, tienes otra oportunidad. Eres parte de la familia. Hay uno de los muchachos a la cual se le da, y luego de tenerla, hay un problema. Lo están golpeando, le están dando la camisa, a él se le abre y la gente ve la marca y la gente se echa hacia atrás. Y sale nuevamente el capataz y dice: si vuelven a tocarlo, se enfrentan conmigo. Nadie toca a alguien con la marca. La idea
es que aquellos que eran marcados pasaban a ser prácticamente parte de la familia. La marca significaba que eras parte de la familia que dominaba ese rancho. Esa idea de marcar a alguien para que sea parte, sellar a alguien, para que se demuestre la autenticidad, la validez. Esa idea de marcarlo viene esencialmente en el tiempo de Pablo con las cartas, cuando tú sellabas y al sellarla autentificabas que la carta era propiedad tuya. Y lo que Pablo está gritando es que la salvación es ser propiedad de Dios, y quien nos hace propiedad de Dios no es mi capacidad o habilidad, una vez más lo digo, es el Espíritu Santo de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones. Tenemos a su Espíritu, tú y yo somos propiedad de Dios, tú y yo le pertenecemos a Dios. Ahora no solamente somos sello, tenemos la marca del Espíritu, le pertenecemos a Dios, sino que además ese sello o esa marca es una garantía que nos da o que nos garantiza la herencia futura. Déjenme partir esto en dos pedazos y cerrar mi sermón. ¿Qué es eso de garantía? Nuevamente utilizo el término que ellos tenían en el mundo antiguo. Tú podías ser un esclavo y tu amo no tener hijos. Ahora, tu esclavo, tu amo te adopta. Y esto pasaba en el mundo antiguo, terminaban adoptando a los esclavos, convirtiéndolos de alguna manera en hijos. Podías hacer eso para que pudieran heredarla. Así que de esclavo podías pasar a hijo y heredero, que es el lenguaje que utiliza Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Ahora, de esclavo lo adoptaban, el padre muere y el esclavo ahora tenía que solicitar que le dieran toda su herencia, reclamar su herencia. Iría a los tribunales en Roma y al irlo le exigirían que tenía que traer a un buen testigo de excelente reputación que pudiera dar certeza de que él es quien dice ser, el hijo adoptado que es heredero del dueño de la finca. Así que él iría con el testigo, se pararía delante de la gente y diría: esta persona que está aquí testifica que yo soy hijo de quien dijo ser. Y esa persona se para y dice: sí, yo soy fulano de tal, testifico y doy fe de que él es el hijo de él. Pablo en Roma nos dice que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo que haría la autoridad luego, las autoridades luego, es que buscarían algo de la finca. Esto es un ejemplo. Dale 3 sacos de china, 2 de manzana, dale 3 vaquitas y dale 4 cabras y dile que se las lleve. Y él empieza a cargar por las calles con todo eso. Y la gente le va a preguntar: ¿de quién es eso? ¿Eres rico ahora? Y él le dirá: esta es mi herencia. No la tengo completa, pero es el anticipo que me dice que yo soy el heredero de todo lo que tiene mi Padre. Pablo está gritando y diciendo: nos han dado su Espíritu. Él nos sella como propiedad de Dios. Y como esclavos que le pertenecen a Dios, nos ha adoptado ahora como sus hijos, porque su único hijo heredero murió por nosotros en la cruz. Y al lavarnos con su sangre, Él nos ha adoptado como hijo suyo. Y ha enviado a su Espíritu Santo a nuestros corazones para que le grite al mundo que somos hijos de Dios. Y al gritarle al mundo que somos hijos de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros no solamente es el testigo, sino que es el anticipo de la herencia que nos espera en la eternidad delante de Dios. El Espíritu Santo dentro de ti, aquel que te fortalece, que te sustenta, que te levanta, que da convicción, que te consuela, que está a tu lado, es solo el anticipo de todo lo que te espera en la eternidad delante del Dios de gloria. Caminas por ahí con una gran marca en tu corazón. Tú eres hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, hay una herencia inmensa en los cielos reservada para ti. Tienes la oportunidad de vivir toda la eternidad delante de la presencia del Dios de gloria.
Ahora, ¿por qué esto es importante y crucial? Ustedes van a salir de aquí hoy y van a enfrentar su semana. Y enfrentando su semana van a molestarse, se van a irar. Palabras que no deberían salir de sus labios van a salir. Tal vez restrayen 2 o 3 cosas y hieran a alguien. En algún momento dado van a mentir. Van a mirar a lo que no debieron mirar. Van a decir a lo que no debieron decir. Y en ese momento el mundo entero y el acusador se va a levantar contra usted. Y se va a sentir la persona más miserable de la tierra. Pero hay algo dentro de usted que va a llevarlo a actuar de manera totalmente diferente. Hay alguien en usted que lo va a hacer sentir triste, pero a su vez lo va a tomar de la mano y lo va a conducir delante de la presencia de Dios. Hay alguien que, a pesar de que usted siente temor después de haber hecho todo eso, de relacionarse con Dios, te va a decir en el corazón: hazlo, puedes hacerlo, no temas, puedes hacerlo. Hay alguien que murió por ti para que puedas hacerlo aún en tus peores días. Hazlo, y cuando lo haces en medio de tu temor, le grita a tu corazón, dilo, pídele perdón, Él va a perdonarte, tú eres hijo de Él, eso no se pierde, siempre serás su hijo. Y ahí podrás acercarte a Él. Y mientras te acercas, humillado, pidiendo perdón, es Él el encargado de empezar a sanar y restaurar tu interior. Es Él el que empieza a recordarte que las promesas no las has perdido, están ahí para ti. Y es Él el que te llena de alegría y de gozo por el perdón del Padre Celestial. Y es Él el que te levanta y te dice: podemos cambiar esto y vamos a hacerlo. Y es Él el que te dice: vas a ser diferente y yo voy a hacer que lo seas. Es Él el que te llena de su presencia y su poder y te dice: no tenemos que volver a pasar por lo mismo. Yo me voy a encargar de empezar a cambiar tus deseos, transformar tus ansiedades, encargarme de tus debilidades, y voy a comenzar a fortalecerte. Es Él el que está contigo en todo momento. Es Él el único que no te abandona y te deja. Es Él, dado ahí por Dios el Padre, gracias a lo que Cristo hizo, para que tengas seguridad de que el plan de Dios se va a cumplir siempre en tu vida. Es Él, y se llama el Espíritu Santo de Dios, y está ahí para ayudarte. Escúchame bien, podemos ser diferentes y distintos. Déjeme decirlo con mayor alegría. Podemos ser diferentes y distintos. Podemos cambiar y ser personas totalmente distintas, porque el Espíritu Santo de Dios está ahí para sellarnos, para cuidarnos, para cambiarnos.